A ver, don José, vamos después con las efemérides. ¿Qué tenemos hoy en el mundo? Me ha dejado sorprendido porque yo estaba esperando aquí. No, y a mí también. Pero... Oiga, lunes 20 de mayo. ¿No? Hay tantas cosas pasando, Fernando, en el mundo internacional. Y comencemos con algunas. Vamos a hablar sobre elecciones. Usted sabe que una de las elecciones más complejas del mundo es la de la República de la India. ¿Usted sabe cuántas semanas tuvo el proceso electoral? 6 semanas. 6 a 7 semanas votando. Estaban habilitados 900 millones de personas para votar, Fernando. No es cualquier votación. Ya ha terminado, se calcula que el 67% de los actos para votar emitieron su voto. Ya se tiene una primera aproximación, y digo primera aproximación porque todavía no es oficial. El gobierno del primer ministro Modi se reelige. Tiene mayoría, una votación histórica en su magnitud, en su tiempo, y se llevó con relativamente calma. calma. Calma, se ha reelegido, estuvo aquí en Panamá. No, estuvo aquí en Panamá. También, en forma muy sorpresiva, ahora sí, en Australia, se reelige el primer ministro. Porque venía la encuesta, venía detrás de las encuestas, detrás de la ambulancia de las encuestas, bueno, y dijo, se produjo el milagro, y obtuvo mayoría y se reelige el primer ministro en Australia. Y ayer tomó posición el cómico. El de Ucrania. El de Ucrania, Vladimir Zelensky. Sí, y fue cómico, saltaba encima de la gente, los besaba. Pero enfrenta una situación compleja en Ucrania, donde la pobreza, el desempleo, las guerras, el este de Ucrania está en guerra, guerra. Y todo el área de Crimea está... Todo el problema de Crimea, el problema de Rusia. Hay problemas para un estadista. Ni te vas a arreglar un cómico. Un cómico. Él es un actor de esas cosas de parodia, de chiste. Es como un payaso como el de... Sin ninguna experiencia en el marco de un país tan complicado. Y fíjese lo que le voy a plantear. Este domingo que viene son las elecciones parlamentarias europeas. Y adivine quién se apareció por Europa, particularmente en París. Steve Bannon. El ideólogo del populismo, el que creó la imagen populista, nacionalista de Trump, y está en París. Y esto ha generado un debate en Francia, porque Steve Bannon es el ideólogo que impulsa y dice que en estas elecciones, preste la atención a lo que ocurre este domingo, porque él dice que esta será la victoria del populismo y del nacionalismo en Europa. Él apoya a la señora amiga suya, Le Pen. A Marine Le Pen. Marine Le Pen. Y hay una investigación que está pidiendo los partidos en Francia sobre el grado de intervencionismo del señor Steve Bannon en las elecciones de Francia. Él dice que él está allí como observador. En realidad, él ha usado sus contactos en los bancos para conseguirle financiamiento electoral a la señora Le Pen y ha venido impulsando al gobierno de Italia y al gobierno de Polonia. De manera que hay una lucha, él apoya a Vox, para que usted sepa dónde está parado. Todas las de extrema derecha populista. Sí, y además con un sentido religioso, intenta llevar a Europa a lo que él dice es su encuentro histórico, y lo que trata es, al final, de dividir Europa, que con 200 idiomas tiene un grave problema. 400 millones de habitantes. De personas que pueden romper la unidad europea, sobre todo en España, donde la situación es bien compleja. Pero mientras eso estaba ocurriendo, esto está haciendo el señor Steve Bannon, mire lo que pasó en Austria. ¿Se acuerda que Austria ganó las elecciones una coalición de derecha con ultraderecha? Pero bueno, el vicepresidente, ultraderechista, fue grabado mientras conversaba con un oligarca ruso. Allá le dicen oligarca a estos multimillonarios, en la cual este señor vicepresidente le solicitaba financiamiento para su partido en las elecciones parlamentarias, y el cassette lo pusieron el sábado.
Hoy renunciaron Se todos. cayó el gobierno. Sí. Ese es un retroceso de la derecha y ultraderecha, mientras en otros lados la derecha avanza, como en España, como en Italia, en donde prácticamente hay un gobierno de gente que tiene que tenerle usted preocupación. Bueno, son gobiernos en Andalucía. También, Vox. también. Gracias al error del Partido Popular, que cayó vertiginosamente. Pero también son las elecciones en España y ya se definió en España la dirección del colectivo del Parlamento, de cómo va a quedar la Cámara de Diputados y, bueno, y en el Senado el Partido Socialista tiene mayoría, así que ahí no hay ningún problema, eso lo dirige el Partido Socialista. Acá, En el Congreso, en el Senado es que... en el Senado, perdón, en el Senado. Sí, en el Senado del Partido, perdón, en el Senado, El Partido Popular. el Partido Socialista ganó la mayoría en estas elecciones pasadas. Ah. Sí, la ganó. En la Cámara de Diputados, una alianza entre el Partido Socialista y Unidas Podemos garantiza el control de 5-4 con las otras representaciones parlamentarias. Pero son las elecciones y se pone a prueba el sistema. En Inglaterra, el Partido Laborista se retiró de las negociaciones con la señora May y ahora la señora May propone hacer nuevas concesiones por lo del Brexit. ¿Ya usted se acuerda? Ya usted se había olvidado del Brexit, ¿no? Bueno, el Brexit existe. El Brexit tiene dividida a Inglaterra casi prácticamente la mitad. Sí. No hay forma de salirse. Solo lo puede sacar el Partido Laborista de ese atolladero. Veremos qué pasa en los próximos días. Este domingo tendremos elecciones. Y fíjense lo que pasa en Argentina, acá en nuestro continente. En Argentina, si fueran las elecciones hoy, ganaría Cristina. Pero Cristina entra a un juicio, a pesar de que tiene fuero de senadora. Entra a un juicio y acepta la vicepresidencia. Pero este domingo hubo elecciones provinciales en la Patagonia. Y el peronismo arrasó. Su feudo. Arrasó por ahí. Y Argentina, en medio de la situación económica y esta incertidumbre política, va a profundizar el caos económico que hay en ese país, en donde las huelgas, las manifestaciones, etc. Y Argentina tiene que pasar por una modernización. Tiene que dejar el populismo, esas medidas de darlo todo gratis. No hay economía que resista eso. Macri no deja de tener razón en las cosas que hace. El problema es que Macri lo quiere hacer sin discusión. Las democracias son para lograr consensos. Pero bueno, Argentina sigue en medio de esta situación. Hoy, desde ayer, se está celebrando en Arabia Saudita, Fernando, la reunión de la OPEP. Y la importancia de esta reunión, primero que se desarrolla en Riad, en Arabia Saudita, se desarrolla en el momento en que las tensiones en el Mediano Oriente están al máximo, con un Irán atajando la presión de los Estados Unidos y desafiante, con un Arabia Saudita amenazando a Irán, pero ambos dicen que no quieren la guerra, pero dicen que van a hacer guerra, con un Estados Unidos que elevó el nivel de alerta para la región, con una Rusia interviniendo en los asuntos, con un Irán siendo militante en la lucha contra sus adversarios, y ellos manejan el petróleo. Entonces, esta situación del Mediano Oriente se une a la situación que es el plato de fondo que le quisiera comentar hoy, que es la confrontación entre la República Popular China y los Estados Unidos. Muy comentada. Ahí hay un problema que a pesar, fíjese, de las presiones que el presidente de los Estados Unidos, que sin duda alguna es un presidente que ha cambiado la concepción estratégica que tenían los Estados Unidos con respecto al comercio. Los que le precedieron al señor Trump como presidentes de los Estados Unidos creían en la globalización, en la economía, creían en que las leyes del mercado eran los reguladores. El presidente de los Estados Unidos no cree en eso. El presidente de los Estados Unidos vuelve al mercantilismo en la que el Estado decide la política de comercio. Esta política de presión arancelaria que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos ha roto la confiabilidad de los Estados Unidos para acuerdos de largo plazo. Y esto ha planteado una serie de problemas entre las relaciones con algunos países. Por ejemplo, a pesar de toda la presión que el presidente de los Estados Unidos ha puesto sobre Irán, sobre Rusia, sobre China
y sobre Venezuela, ninguno ha cedido. Pero el más importante en que me quiero detener es en China. Entonces yo creo que nosotros los panameños que tenemos que ver en este problema, fíjense que esto no le sería muy importante a Nicaragua, probablemente ni a Costa Rica, probablemente ni a Honduras, Fernando, ni a Guatemala, pero para nosotros es fundamental entender esto que le voy a plantear. Porque nosotros tenemos a China como nuestro segundo usuario del canal y a los Estados Unidos como nuestro primer usuario y primer socio comercial. Pero hay una cosa que usted debe saber, es lo siguiente. Creo que la política de los Estados Unidos con respecto a China, la de Trump en particular, es una política equivocada. En primer lugar, Fernando, China es demasiado grande para intentar creer que se puede manejar unilateralmente entre los Estados Unidos y China. Si los Estados Unidos no tienen una política multilateral, le va a ser difícil bregar con China. En primer lugar, usted debe saber que la República Popular China es responsable del 25% de la mano de obra más calificada del mundo, lo que se conoce en inglés como STEM, que es ciencia, science. Tecnología, la producción de ingenieros, engineering, y matemáticos. El 25% de la producción de esa gente se produce en la República Popular China. Los Estados Unidos ha dejado de ser importante en esta producción masiva de mano de obra supercalificada para el mundo de esta competencia. Como consecuencia, este aislamiento va a dejar a los Estados Unidos fuera del contacto de este intercambio científico necesario entre potencias que tienen este nivel de desarrollo. China se está preparando para no depender de los Estados Unidos y el mundo se está preparando para no depender de los Estados Unidos. Eso no es bueno para los Estados Unidos. Ni para Panamá. Ni para nosotros. Entonces, esta realidad, Estados Unidos se está aislando de los organismos internacionales. Es más, no cree en el Foro Mundial del Comercio, en el Tratado de París. No cree en el Tratado de París, se ha salido del Tratado de Proliferación de Armas Nucleares, en la Organización Mundial del Comercio tampoco. Y entonces, ¿quién se ha aislado de eso? ¿Y quién está ahí? China. ¿Dónde usted puede controlar más a China? A través de estos mecanismos internacionales. ¿Y qué está haciendo China? Por ejemplo, esta decisión de Estados Unidos de vetar las compras y las acciones entre Huawei y la tecnología norteamericana, claro que le va a pegar un golpe a Huawei, pero Huawei se está preparando para esto. Claro. Con toda esta fuerza laboral, va a recurrir a su mercado interno y va a recurrir a su mercado internacional. De hecho, la Internet china está más avanzada tecnológicamente y tiene más clientes que la Internet norteamericana para darle el nombre a la de Occidente, porque fue desarrollada en los Estados Unidos la Internet. Y esto está provocando un problema en que al principio usted podrá decir China se va a ver, claro que se va a ver afectada, pero en el largo plazo los Estados Unidos se va a ver afectado. De hecho, ya hay cálculos que indican que de incrementarse esta guerra comercial, que ya tiene características de guerra integral, los ciudadanos norteamericanos en promedio estarán pagando más de $2.500 anuales por el incremento de precios, por no disponer de mercancías baratas de China, particularmente las capas más pobres de los Estados Unidos. Entonces, esta realidad debiera obligarnos a todos, y particularmente a Panamá, a mirar este problema de China y los Estados Unidos con seriedad. Este no es un problema cualquiera. Este es un problema en la que las políticas que ha desarrollado el presidente de los Estados Unidos, utilizando el control del Estado para determinar el comercio, ¿cuál fue lo que ellos nos quisieron enseñar hace unas décadas atrás? Que no utilizáramos los aranceles como medida de protección. Lo rompimos. El mundo llegó a acuerdos globales. Ahora los Estados Unidos se retira de esos acuerdos y es los Estados Unidos con una actitud mercantilista, prointervencionista del Estado, la que define aranceles para disponer y manipular el comercio. Y esto está practicándole a Europa, a Asia, a África, nuevas modalidades de comercio, a una velocidad más rápida que el proceso de un quinquenio. Es decir,
en el gobierno que entra el 1 de julio, los cambios que se van a producir en los primeros 2 años. Y si el gobierno del presidente Cortizo no tiene una estrategia para bregar con esto, podría verse envuelto en situaciones complejas. Observe, como se ha puesto la acción unilateral de los Estados Unidos y no hay acciones multilaterales, lo que se está imponiendo es la confrontación entre 2 grandes y los pequeños no contamos. Pero a su vez se está produciendo una salida del escenario o una búsqueda de los que creen que van a sacarle del escenario, como Europa, como Asia. Esto que está ocurriendo en Australia, lo que está viendo usted en India, lo que está usted viendo en Pakistán, ese aislamiento de los Estados Unidos con respecto a Turquía, que le quitó preferencias comerciales, y ya Turquía anuncia ayer que va a hacer una alianza estratégica con Rusia para producir los AN-500. Cuando Turquía siempre fue el enemigo tradicional de Rusia desde Pero tiempos memorables. Ahora lo está uniendo lo que antes no era posible ni siquiera verse. Y este resurgimiento del populismo crea situaciones complicadas en el mundo. Entonces, creo que haciendo una lectura correcta de lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros los panameños debiéramos dedicarnos a mirar este asunto, Fernando, con la mayor atención posible. No es fácil gobernar en el marco de quien como norma tiene el uso de las sanciones y la manipulación del comercio. Usted recuerda cuando nosotros negociábamos los tratados de libre comercio, pregúntele a los productores agropecuarios. Siempre nos decían, ¿por qué salió? Porque querían eliminar que no usáramos normas sanitarias de protección para impedir el libre comercio. Nos pedían bajar los aranceles para no usar la protección arancelaria como mecanismo de controlar el mercado. ¿Qué está haciendo el presidente de los Estados Unidos? Está utilizando todo el poder del Estado para interferir en el mercado. ¿Qué es lo que está propiciando? La destrucción del mercado. Al final del día lo que está provocando es un realineamiento de fuerzas. Y ya hay intelectuales en el mundo conversando sobre eso. Nosotros tenemos un problema práctico, Fernando, que es discutir sobre estos temas y llegar a acuerdos, no de mesas. Creo que hay cosas importantes que están ocurriendo que requerimos de la inteligencia de todos nosotros, de todos, para poder abordarlo. No estamos frente a un problema sencillo, estamos frente a un problema... No, y un problema complejo y que hemos tenido 4 años de atraso. Es decir, añádele a eso a que sí, no teníamos política exterior. Y no solamente que no la tenemos, y si la teníamos, no sabemos qué compromisos están por debajo que hacen que la guerra se haga con nosotros y nosotros sabemos por qué. No hay nada peor que no estar informado de lo que está ocurriendo. Nadie puede tener una política exterior al margen del país que dirige. A la vuelta le voy a hablar sobre Panamá. Sesiones extraordinarias. Impugnaciones. Oiga, Fernando, usted se ha leído qué es lo que está planteando la concertación, la reforma constitucional. Usted sabe que me informé, lo voy a decir, aunque no lo he leído, no tengo por norma decir cosas que no he leído, que quieren llevar a rango constitucional la existencia de la concertación. Sí, es que esos tipos están totalmente locos. Mire usted el peligro de dejar en manos de gente que se creen. El poder constitucional no está ahí. El poder constitucional es una democracia, está en el pueblo. No le tengamos miedo a eso. A la vuelta, Marta Martinelli ha dado un importante round en la lucha contra el periódico La Prensa, que arremete hoy nuevamente contra un caso que un juez falla en contra de lo que ellos creen. Cuando no es así. Cuando están en contra, le caen encima. Cuando favorece, por ejemplo, como el caso del contador, lo ponen en primera plana. Si no, lo ponen en contra. Me refiero a que un juez, en el caso de Fotis Limberópolis, igual que en muchos casos, decide que no hay caso. Si en el caso de Martinelli hay impugnaciones y hay cosas importantes que vamos a compartir en el frente interno.